Creo que acabar la mañana con este elenco está fenomenal, porque hemos visto el tema de la desinformación desde distintos ángulos. Una parte, guerra híbrida, situación actual de defensa, hemos visto política y hemos visto ya institucionalmente la Unión Europea una visión ya de futuro también. A mí se me ocurre, para que ya después haya debate, una pregunta dirigida a los tres, especialmente al general. Usted ya ha planteado que efectivamente al tratarse de una guerra híbrida no es tanto la labor que pueda hacer defensa, sino que habría que valorar otros elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Porque si son tantos elementos y hay que valorarlos todos, habría que hacer una estrategia que tuviese en cuenta la coordinación. Entonces, no sé cómo se puede hacer. Y la otra pregunta, más bien también dirigida al senador, es, ya estamos viendo que es muy difícil controlar la generación de desinformación, que es un poco lo que estaban planteando desde la Unión Europea, qué medidas se puede fomentar para detectarla, pero como en todo, si no tenemos el autor o los autores, pues lógicamente las consecuencias serán muy limitadas. Es decir, en nuestros sistemas siempre se detecta un culpable, pero si aquí no tenemos culpable, pues ¿cómo lo hacemos? ¿No? Porque la solución la veo compleja. Y esas serían las dos preguntas así Las para facilitas. las facilitas. Bueno, entro yo con esta primera sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el tema de la guerra híbrida y de la desinformación. Bueno, cada parte tiene que afrontar en lo que está especializada y obviamente las Fuerzas Armadas en el empleo de la fuerza. Por lo tanto, en la guerra híbrida solo participaría o debería participar en aquellas cuestiones de guerra convencional, guerra irregular e incluso en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la guerra contra el terrorismo. En guerra diplomática, en guerra de desinformación, no tanto. Pero ahí es donde está la estrategia de seguridad nacional, ahí es donde juega el Departamento de Seguridad Nacional, ahí es donde entran las estrategias sectoriales de ciberseguridad, marítima, donde hay presencia de diferentes ministerios para seguir unas guías. Es decir, que esa idea que he trasladado de que la estrategia de seguridad nacional es una estrategia integrada que aborda todos los frentes es donde radica la fortaleza. Y obviamente la responsabilidad de coordinar y abonar los esfuerzos descansa en el gobierno. El gobierno es el que tiene los instrumentos de poder y por lo tanto tiene que atajar. Ahora bien, es cierto que en el mundo occidental las empresas tienen una importancia enorme. Por eso tiene que ser también una implicación del sector privado. ¿Cuál es el problema? Que el sector privado solo suele gastar dinero cuando la amenaza es real y a lo mejor eso es demasiado también. Pero incluso en el sector público, es decir, decirle hoy, como pasó en el hospital de Catalán o en otros ejemplos que tenemos, bueno, el famoso del SEPE, etcétera, etcétera, que invierta cuando los recursos económicos son limitados, como sabemos, que invierta en ciberseguridad, pues lógicamente no lo acaba de entender. Y de pronto surge la vulnerabilidad y ahí es donde te das cuenta de que debe de integrarse dentro de es un gasto más para dar un buen servicio, ¿no? Ahí está el problema. Y además es que estamos siempre corriendo detrás, ¿no?, de la liebre, porque normalmente toda la tecnología y todo va muy por delante de la capacidad de respuesta, porque necesita un marco legislativo, porque hay que implementar, porque necesita recursos económicos. Entonces es un problema integrar el sector privado en el que depositan, bueno, Iberdrola, las redes eléctricas, no digamos las nucleares, los pantanos, ferrocarriles, y en el ámbito de la ciberseguridad pues hay una vulnerabilidad tremenda. Y en el de la desinformación, el de los medios. Supongo que esta tarde se tratará, pero claro, hay medidas que obligan a la transparencia, es decir, un periódico digital, cuáles son las fuentes que alimentan la información y sobre todo qué financiación es la que se está moviendo detrás. Entonces, eso tiene que ser una parte muy importante de esa página web que diga quién está alimentando esa información, ¿no? Porque hay algo importante, la desinformación no es algo que yo me invente y lo divulgue. La desinformación es que hay una organización detrás que está
con una intencionalidad concreta, metiendo esa información, ¿no? Entonces, ahí está. Pero vamos, contestando, la estrategia es integral e implica directamente al gobierno, pero en una relación muy directa con las empresas de comunicación, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Sí, realmente la pregunta tiene complicada respuesta, porque evidentemente si no conoces al autor, la legislación punitiva no identifica al autor, no puede actuar sobre él. Entonces es realmente importante. ¿Cómo podemos intentar identificar al autor? Ahí está la clave. Ese es el camino que hay que seguir al objeto de desmontar el paquete de desinformación que nos llega. Pero claro, muchas veces, en múltiples ocasiones, el autor o autores es desconocido. Con lo cual, la administración se ve absolutamente coartada y maniatada, sin posibilidades de acceder a ese autor o autores que han enviado o que han mandado la información falsa, el fake. ¿Cómo se puede actuar? Pues hay que entender la fuente de origen de esa información. ¿Se puede perseguir? Pues a través de la IP, a lo mejor, pero muchas veces es imposible. Por ejemplo, y pongo datos, hechos concretos. Hay una red internacional nigeriana de chantaje permanente a el mundo occidental, que lo realizan a través de múltiples conexiones que, bueno, se meten en tu cuenta corriente, se meten en tus teléfonos móviles, se meten en tus fotografías, se meten por mil maneras, y para no sacarte esto públicamente te piden un chantaje. Lo mismo que hicieron con el Hospital de Cataluña los hackers. Exactamente igual, pero a un nivel inferior. Al hospital le pidieron 4,5 millones de euros y a ti te pueden pedir 5.000 euros. Sí, mucho me pagan. Sí. En ese plan. Bueno, 5.000 o 1.500. Pero bueno, es igual. Pero eso, y dices, oye, es que para que salga una información que es mía, que es mi intimidad, que no sé qué, que está, no te diga, claro que lo pago. ¿Y cómo lo pagas? Pues lo pagas fundamentalmente o a través de un sistema que no les hace seguimiento, porque puede ser incluso a través de cuentas de fuera de la Unión Europea, con lo cual es complicado y tal, pero no hay seguimiento. Como la cantidad es menor de 10.000 euros, no es un delito que la policía vaya a seguir y vaya a dar tampoco, porque es una cantidad nimia, entre comillas, 1.500 pavos, 1.500 pavos, pero en fin, es así. Y al final te han pegado el crujetazo. ¿Tú picas o no picas? Entonces muchas veces dices, oye, ¿y si? Por el easy, ¿cuál es la situación? El temor, el miedo. El miedo te hace muchas veces pagar. Oye, yo para librarme de esta posibilidad pago. Pero claro, si has pagado la primera, ¿quién te dice que no va a venir otro apretón y te van a decir, oiga, dentro de 15 días, otros 1.500? Con lo cual al final te dice, mire usted, saque usted lo que le dé la gana. Bueno, pues esas cosas, ¿cómo localizas el origen, el autor? No lo localizas, es inviable. Primero, porque la cuantía económica, tú vas a la policía te dice, sí, mire usted, tengo aquí. Estos son las denuncias de ese tipo. ¿Cuántas hemos perseguido? Mire usted, porque es inviable. O sea, son denuncias de 1.000 euros, 500 euros, 2.000 euros, se quedan aquí. Y fundamentalmente porque son a través de terceros que vienen IPs que no puedes localizar. Es una actuación que al final jamás aparecerá el responsable. Y tú, si picas la primera, es muy posible que piques la segunda, la tercera, y eso no tiene fin, porque eso es eterno. Y eso es eterno. Al final, llega un momento que dices, oye, aquí me he plantado. Y normalmente la policía te dice, mire usted, de estos casos el 50% no van a hacer nada. No va a aparecer absolutamente de ningún lado, esto es mentira. Pero hay un 50% que sí. Claro. Y entre ese 50% que puede ser que sí y el que no, tú dices, joder, ¿y si me toco a mí el que sí? Y me sale una información personal de cualquier cosa, la vida privada de cada uno es la vida privada de cada uno. De eso se aprovecha este tipo de redes. Claro, el localizar los autores es prácticamente imposible. Es muy difícil. Por eso la legislación, lo decía Jürgen perfectamente, la legislación europea, por más que corra, siempre va a ir detrás
de la guerra. Normalmente, toda la capacidad legislativa de los estados siempre va detrás de la sociedad siempre va por delante. Pero en este caso los malos van mucho más por delante todavía, son mucho más peligrosos. Por lo tanto, sigue siendo muy, muy complejo. Muy difícil. Por completar con un ejemplo, que además sé que a la audiencia le gustará conocer, en el tema de la defensa integrada, cómo va mucho más allá de lo puramente militar. La invasión de Ucrania por parte de Rusia no se limitaba a la maniobra militar. La maniobra militar era una parte de una estrategia mucho más compleja, de una estrategia híbrida, que es la que le había funcionado bien en Georgia y le había funcionado muy bien en Crimea. Pero claro, Crimea ocurre en 2014 y a partir de ese momento Occidente, y especialmente Ucrania, que le va a su supervivencia, aprende cómo funciona el enemigo y empieza a prepararse para esa ocupación que estaba anunciada, pero Europa desafortunadamente no creía, Estados Unidos y el Reino Unido mucho más, y empiezan a formar a el gobierno y a las Fuerzas Armadas ucranianas. Por poner un ejemplo, es decir, cuando Rusia diseña la estrategia para ocupar, no solo es una amenaza militar, los despliegues eran más despliegues de amenaza de uso de la fuerza que de auténtica penetración, por eso luego cuando tuvo que activar la parte militar le salió tan sumamente mal, pero también no había la parte de ciberataques, que los ciberataques fueron en gran medida neutralizados porque ya Ucrania llevaba tiempo preparándose, con la ayuda de las grandes compañías norteamericanas que dieron todos los parches necesarios y tenían equipos, y tienen equipos sistemáticamente trabajando para, en cuanto llegaba el tipo de amenaza, generar la respuesta. En cuestión de telefonía móvil, se fortalecieron por parte del gobierno ucraniano todos los equipos de reparaciones de antenas de teléfonos móviles, es decir, desplegados por toda Ucrania. En cuanto por el fuego desapareció una antena, había un equipo reconstruyendo la antena. Se levantó todo el veto de compañías, es decir, cualquier teléfono podía conectar con cualquier antena. Aunque no tuviera saldo, si usabas las aplicaciones para dar situación sobre el enemigo, las podías emplear aunque no tuvieras saldo, y se crearon aplicaciones para generar información. Cualquier ciudadano lanzaba una foto y iba ya geolocalizada para hacer el target. Es decir, es una integración global. Cosas tan macabras como sacar de un soldado ruso una foto, un soldado muerto, una foto, y por reconocimiento facial de las compañías de Estados Unidos y por los conocimientos de las bases de datos, mandar esa foto tan dura del soldado muerto a las familias y amigos en Rusia para minar la moral y someter a cuestión. Es decir, los sabotajes que estaban previstos. Ya Ucrania, el gobierno tenía localizados quién eran los saboteadores y los desarticuló desde un primer momento. Los desafectos del gobierno y de compañías y del ejército fueron eliminados en los primeros 24 horas de guerra. Es decir, todo el despliegue híbrido que Rusia había planeado se le fue desmontando. ¿Y qué le quedó única y exclusivamente? La acción militar, que era un plan Delta o ECO, y esa acción militar, cuando se desencadenó, aparte de estar muy preparados, los ucranianos para hacer frente, les salió mal porque realmente no se iba a ejecutar. Todo ese despliegue a lo largo de las fronteras no es más que un engaño para que la capital Kiev se desvistiera de fuerzas para protegerla, se fuera a las fronteras, con lo cual el asalto a Kiev iba a ser mucho más sencillo, ¿no? Es decir, como he dicho, la guerra cobra vida per sí cuando empieza, y hay una voluntad enfrente inteligente que se te está oponiendo, y por lo tanto, del 2014 al 2022 ha habido un aprendizaje por parte de Ucrania y de los países que le han apoyado como para que la estrategia híbrida no les funcionara. Y el factor militar ha sido solo una parte muy pequeña de lo que vemos. Es la punta del iceberg, que es lo más visual, ¿no? Pero detrás ha habido tecnología, ha habido satélites, ha habido mantenimiento de redes, ha habido identificación, ha habido aplicaciones creadas exclusivamente para ubicar y situar unidades militares. Es decir, estamos hablando de todos los poderes del Estado, civiles y militares, puestos a beneficio de la guerra. Yo creo que es necesario este tipo de actos, como tantos otros, ¿no? Entre otras cosas, para luchar contra esa falta de información o desinformación o información falsa, se quiere llamar. Bueno, yo creo que se ha quedado tanto por la intervención de los ponentes como por los que estamos en la sala y por las intervenciones que ya ha habido desde la sala,
está quedando reflejado la importancia del asunto, ¿no? Un asunto baladí, un asunto que todos vivimos con preocupación, no me cabe duda, con bastante preocupación. Ahora, en el escenario que se plantea, de alguna manera se ha puesto sobre la mesa dos opciones: hacer algo, todo lo que se pueda, o no hacer nada, o buscar otras salidas, ¿no? Ahora haré un comentario también sobre esto. Yo creo que yo soy de los que piensa, y un poco la línea optimista de la fe, que es necesario hacer cosas. Cuanto más cosas se hagan, mejor, porque efectivamente hay un adversario poderoso en su conjunto, pero yo creo que también esta otra parte también puede ser poderosa. Aquí me va un poco a, más que, porque tú has dicho antes, perdón, te has dicho antes la utopía, ¿no? Ángel, has comentado antes lo de la utopía. Es verdad que la utopía es aquello a lo que nunca se llega, pero yo soy de los que defienden que hay que transitar hacia ella, aunque no se llegue, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad, esta parte, la parte de los buenos que tú decías, ¿no? Yo creo que tenemos recursos y fortalezas suficientes para hacer frente y poder terminar ganando, ¿no? O sea, no es tan imposible, entiendo yo, porque la historia nos enseña que ha habido otros momentos donde también monstruosos enemigos, ¿no? Nos han querido quitar la democracia y durante un tiempo lo han conseguido, pero al final la democracia en el mundo occidental europeo ha terminado venciendo, ¿no? Y yo creo que aquí estamos en una guerra híbrida para poder luchar contra esos enemigos que quieren, y estoy de acuerdo, estamos de acuerdo todos, socavar la democracia. Entonces, yo en ese sentido veo dos cosas. Una, que no se puede, entiendo yo, defender la democracia acabando con la democracia, porque entonces estamos haciendo lo mismo que nosotros de otra manera. Y la democracia, hasta que no se inventó un sistema nuevo, es el mejor o el menos malo de los... Eso creo que podemos estar todos de acuerdo. Pero la democracia tiene un pilar, y el senador lo ha comentado, de que es la participación de todos y todas las ciudadanos que estén en un determinado escenario. Porque si no, ¿quién da carné de ciudadano? ¿Quién lo da? En el siglo XIX, el sufragio censitario era por un nivel de renta o por... Y era el sistema de liberalismo, no era democracia. Cuando la democracia se caracterizó por el sufragio universal. La Constitución del 69 fue la primera que la puso. Bueno, así estudiábamos, luego nos dimos cuenta de que no era realmente sufragio universal, porque era de la mitad de la población, porque era solo masculino. Ya en la Constitución del 31, por primera vez, se aprobó en España el sufragio universal absoluto, ¿no? Entonces, claro, ¿quién da el carnet de ciudadanos por formación? Yo tengo mis dudas, porque antes se ha dicho, en grupos de WhatsApp nos están reenviando gente formada, gente con titulación universitaria, con trayectorias profesionales. ¿Cómo doy yo ese carnet de ciudadano con derecho a voto a uno y a otro no? Yo creo que hay que luchar más en la vida de convencer a los ciudadanos, de enseñarles, de formarles, y en todo caso de unirnos para luchar contra ese enemigo. Y ahí voy, y ya termino de verdad mi intervención, en una línea. Yo soy un europeísta convencido, no lo digo porque estoy yo aquí o porque lo organice el Centro de Documentación Europea. Yo soy de los que piensan que un Estado europeo por sí solo no es nada en el mundo. Estados Unidos, pero con China, con la misma Rusia, ¿no? Y yo creo que hay que avanzar en el proceso de construcción europea mucho más de lo que se ha hecho, ¿no? Yo creo que hay que superar ya la fase funcionalista, que fue la que se implantó en Europa después del Tratado de Roma y que tanto está costando dar un paso hacia el federalismo, ¿no? Que es la otra vertiente del europeísmo. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que este tema, como tantos otros, pero este tema que estamos hablando hoy, tendríamos más posibilidades de alcanzar ese éxito que hablamos si realmente hubiera una auténtica Unión Europea donde hubiera un poder de decisión unificado, con una legislación unificada, aplicable y de obligado cumplimiento a todos los miembros de Estado. Y no que fueran un poco lo que a veces pasa con Europa, ¿no? Que se queda un poco en la intención, se avanza mucho, pero yo creo que hay que dar un paso más y eso implica una cesión de soberanía. La cesión de soberanía de los Estados. Acabar, o sea, dejar los Estados para lo que tienen que estar, pero para agarrar decisiones como esta, que es una guerra, al fin y al cabo, ser una guerra europea, donde los europeos todos nos apoyemos, y yo creo que tendríamos más posibilidades de éxito para luchar contra este mundo. Disculpadme si me he extendido, pero quería manifestarme. Yo creo que siempre dice una cosa, creo que también, más o menos, es todo lo que todos creo que estamos aprendiendo, pero creo que una de las cosas que más o menos algunos tenemos claras es que nuestros sistemas, evidentemente, generan vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades son precisamente las que muchos aprovechan para atacarnos. ¿Qué intención? ¿Cuál es su objetivo? Hacernos dudar de nuestros propios sistemas y de aquello que hemos construido. Si nosotros mismos, obviamente nos van a pintar, la desinformación lo que nos pinta es un panorama apocalíptico.
Lo que creo que tenemos que hacer es no creernos ese panorama apocalíptico y no dudar, porque ese es realmente el objetivo que creo que tienen muchas campañas de desinformación. Que nosotros mismos dudemos de nuestros sistemas y esa, como dice el general también, es dar la batalla por perdida. Voy a hablar, yo soy Guillermo de Nitra. Voy a poner un caso muy práctico, porque creo que tiene sentido algunas cosas, probablemente no todas, pero sí algunas cosas. Cuando una persona, hablo desde lo nivel, cuando una persona le llega un bulo, una desinformación basada, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la semana pasada. Se difundió que en Barcelona había 1.600 migrantes empadronados en un piso para votar de cara a las próximas elecciones por Ada Colau en este caso y recibir ayudas sociales. Es un mensaje que claramente tiene una finalidad de odio y por un lado también de minar la confianza en un proceso electoral. Es decir, puede haber 1.600 personas migrantes en un piso de Barcelona con derecho a voto mientras viven en Marruecos. Eso no es verdad. ¿Qué ocurre? Cuando una persona se encuentra eso, si duda, si tiene una mera capacidad que dice, bueno, por lo menos lo voy a googlear. Nuestro trabajo lo que permite es que cuando esa persona googlee para ver si es verdad, que aparezca un artículo arriba del todo que le diga esto es falso. Eso yo creo que es una defensa. Eso es una forma de protegernos. Es una muy pequeña, pero algo a aportar. Entonces, creo que seguir construyendo o seguir trabajando en este tipo de cuestiones que nos permiten protegernos como sociedad y que nos permiten proteger nuestros sistemas, pues tienen sentido. Sí, a mí, respecto al trabajo que hace Neutral o cualquier organización que intenta determinar qué noticia es falsa o no, lo que me siembra como ciudadano es desconfianza. Porque, eso es lo que pretende. No, porque para empezar, el impacto, el enemigo ya debe saber que el impacto lo hace cuando yo leo la noticia. Entonces luego tengo que esperar, ¿cuánto? Un día, unas horas, a que alguien me diga, no, es fake. Entonces, ya digo, ¿quién me lo manda? Ah, es mi hijo Arturo. A mi hijo Arturo, joder. Si hubiera sido Ángel, pero es Arturo, coño. No sé, a ver si es fake o no. Además es Ada Colau. No sé. A mí me sembra la duda. Y muchas no me los voy a creer, porque ni voy a ver la realimentación. Es como cuando en los periódicos te decían, no, en la última página, corrección de la editorial. Oye, que ayer nos hicimos fisco en fulanita y tal y que pedimos disculpas. Pero lo vimos todos ayer en el titular. Y ahí nadie leyó. O sea que realmente el enemigo juega con eso. Yo digo que además... Y tú todavía lo dudas, hay miles de personas que os retuitan, os reenvían sin directamente. que no está problema. Pero sí que funciona, porque yo más veces en el grupo de WhatsApp donde recibes un bulo, en 5 segundos te aparece otro compañero que dice, oye, Neutral o tal o cual dice que esto es... No te dice que eres tonto. Con lo cual te están diciendo que eres tonto. Y como ninguno queremos pasar por tonto, ya cuando reciben ya empiezas, salvo los impenitentes. Eso, pero claro, esos son los Arturitos. O los, bueno, es que... no son datos reales. No, ya lo sé. Que en todo grupo de WhatsApp ya sabes en todo grupo ya sabes quién está absolutamente metido en una burbuja, que eso los hubiera metido con el WhatsApp y también con la prensa del siglo XIX. Había una pregunta. Bueno, yo venía a trabajar hoy, pero son cosas tan interesantes que me voy a tomar la libertad de hacer algunas valoraciones. En primer lugar, quiero leer una cosita corta. El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería ha sido objeto de crítica en los últimos años debido a su falta de actualización y relevancia en la era digital. Aunque ha sido una herramienta valiosa para los estudiantes interesados en estos temas, se ha quedado atrás en comparación a otras fuentes de información más accesibles y actualizadas. Uno de los principales problemas del Centro de Documentación Europea es su falta de inversión en tecnología y su falta de actualización en recursos en línea. Voy a hacer como ordenador, me voy a saltar un párrafo. Además, el centro no ha invertido en suficiente tecnología para permitir el acceso en línea a los recursos, lo que dificulta aún más el acceso a la información de los estudiantes. Otro problema es la falta de promoción del centro. Muchos estudiantes y profesores desconocen su existencia y, por lo tanto, no pueden aprovechar eso. Bueno, esto lo ha escrito ChatGPT. Ya, que lo sabía, porque digo... En 15 segundos. En 15 segundos. En 15 segundos yo le he puesto... escribe un artículo de opinión crítico con el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería. Ha tardado 10-15 segundos en hacerlo. Yo tengo una aplicación en el móvil. ¿Tienes la aplicación?
Tengo la aplicación en el móvil, sí. Y lo he probado en varias cosas muy recientemente. Bueno, no voy a confesar mis secretos, pero lo he probado, por ejemplo, introduciendo los datos de una sentencia, los hechos probados de una sentencia penal sencilla, con fundamentos jurídicos más o menos sencillos, y ha salido algo razonable. Le he propuesto además que me haga algunos titulares alternativos o incluso que cambie la redacción para empezar por otro sitio. Y el fin de semana, que tuve la coincidencia con unos compañeros en un entorno un poco desagradable. Había compañeros que estaban trabajando en partidos que están ahora mismo en la oposición de Almería y bromeando le pedía a ChatGPT que escribiera un artículo crítico con la limpieza de la ciudad de Almería, que podría ser perfectamente parte de un argumentario o publicarse en un medio de comunicación porque estaba escrito de manera impecable, verdad que transitaba a lugares comunes. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? Que se le puede pedir, por ejemplo, un artículo sobre un candidato, como se ha mencionado anteriormente, o sobre cualquier cosa. Soluciones, alternativas. Bueno, voy a hacer un paréntesis más. Realmente, ChatGPT, que es muy reciente, tiene algunos antecedentes en cuanto a la elaboración de contenido de forma automática a medios de comunicación, ya desde hace casi 10 años, con New York Times, que tiene un programa que se llama Heliograph, si no recuerdo mal. Hay otro del MON. Las agencias de comunicación, también utilizan sistemas automáticos donde se meten unos datos y se hacen textos cortos, sí, generalmente inferiores a 1000 caracteres, es decir, textos muy de avances. Por ejemplo, si no recuerdo mal, me parece que era Reuters quien tenía una... Bueno, no recuerdo bien si era Reuters, me perdonáis, pero tenía un sistema por el que metías unos datos de, por ejemplo, elecciones o, por ejemplo, tráfico o una encuesta y automáticamente te daba los titulares. Con lo cual, eso ya está funcionando. New York Times, por ejemplo, es bastante avanzado, siempre ha sido vanguardia en esto, ¿no? Cierro ese paréntesis. Las consecuencias de toda esa desinformación que puede hacerse a través de la inteligencia artificial de manera muy sencilla y que puede tener una difusión son tremendas. Pero aquí hay una clave que yo creo que en general, de manera muy acertada, ha hecho, que es lo de la alfabetización mediática, que tiene que ver con tratar de entender cómo funciona, o sea, por una parte crítica por parte del medio de comunicación, que yo creo que eso hacemos más de lo que la gente piensa, y por otra parte hacerlo entender a la gente la importancia de la información. Y aquí hay una cosa que me parece determinante. Los ciudadanos no sienten la información como algo de enorme importancia. Es decir, ¿se van a operar a corazón abierto? Tienen que tener buena información, se ponen en manos del mejor médico que pueden y si no están muy seguros van a otro médico. Pero la información no lo perciben como algo tan importante. Quizá no lo sea, pero ¿qué pasó con el coronavirus? Cuando empezó el coronavirus había una gran incertidumbre sobre las consecuencias del virus. La gente se tomó un mayor interés y vimos en las audiencias cómo medios que tenían poca fiabilidad perdían peso respecto a medios, por ejemplo, como El País o Televisión Española o cualquier otro que podamos citar así de cierta trayectoria. Es decir, la gente iba a fuentes que le suponían alguna mayor seguridad. ¿Por qué? Porque tenían realmente miedo. Imaginemos, por ejemplo, si el virus en lugar de afectar fundamentalmente a pacientes de enfermedades crónicas o a gente mayor, hubiera afectado a niños. Hubiera ido realmente la gente no quiero ofender a ningún medio, habría ido a Twitter, a informarse a Twitter. De hecho, cuando más empezaron a surgir los bulos y más recorrido tuvieron, para los compañeros que están tratando de hablar, es cuando el virus fue evolucionando, es decir, cuando ya fuimos viendo un poco tal, y entonces ahí la gente ya se desconectaba un poco. Por tanto, yo creo que es muy importante eso de la comunicación mediática y la autocrítica de los medios de comunicación en cuanto a ser responsable de la misión que tenemos como digamos, formadores de opinión pública. Fuentes fiables. Fuentes fiables. Pero ahora voy y eso me gustaría también, vamos, con Luis, hablarlo también, a la cierta, no sé, no quiero ofender a nadie, pero cierta irresponsabilidad por parte de gente que tiene cargo de responsabilidad, para la redundancia, a la hora de también lanzar mensajes que sean constructivos a la sociedad. Es decir, cuando el enemigo está fuera no hay problema, porque son los rusos, los chinos, pero cuando el enemigo está en casa, es decir, cuando son políticos o gente de alta representación institucional que difunden bulos de manera deliberada
que afectan a nuestro país, a elecciones, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Es decir, yo recuerdo cuando compareció el que era jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, en los primeros días de la pandemia, que dijo que se estaba intentando trabajar para evitar que se hiciera una opinión, se difundieran en redes sociales opiniones contrarias a la posición que mantenía el gobierno. Que realmente lo que dijo no era que fueran a hacer campaña por Pedro Sánchez. Está Sí, claro. lo que está diciendo es que La forma de decirlo también que hay que tener cuidado. Bueno, lo que realmente estaba diciendo, si somos realmente prudentes y viéndolo un poco por perspectiva de 3 años, es se están lanzando muchos bulos, vamos a intentar cerrar filas porque aquí nos va la vida. La confianza en las instituciones. Claro, en cambio, lo que se transmitió, por interés en este caso, políticos, fue un mensaje retorcido para intentar digamos, cuestionar una posición que en ese momento el gobierno tenía, que no tenía nada que ver con la protección sanitaria y por supuesto no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo la Guardia Civil. Por tanto, yo sí he hecho en falta un poco más de responsabilidad por parte de responsables políticos. Lo digo en un sitio en el que está el general Vallenilla, que todos sabemos la labor que hace por parte de las Fuerzas Armadas a la hora de difundir y ser pedagógico, didáctico, que también tengo que decirlo, es una posición en la que las Fuerzas Armadas han podido mejorar en estos últimos años, pues realmente venían de muy atrás, de una imagen de cerrazón absoluta, donde no intervenían prácticamente en ningún sitio, donde no se explicaba lo que se hacía, y donde creo que hay campo de acción. Es decir, no solamente los políticos, no solamente los periodistas, las Fuerzas Armadas, la Policía, la Guardia Civil, que hoy no están aquí, y mucha gente que tiene cargos de responsabilidad que no contribuyen a eliminar esos bulos. Entonces, si no ocupamos ese hueco que queda vacío, lo va a llenar otra persona. Lo van a llenar los rusos, lo van a llenar las redes sociales y tal. Y ya termino no entiendo más. La gente joven y la gente sin formación, que quedarían excluidas un poco de tener las herramientas a priori para atacar la desinformación, también tienen intereses y también tienen cuestiones que le afectan directamente. La luz, no hace falta haber ido a la universidad para entender que la luz sube mucho de precio. Entonces, si alguien se quiere interesar sobre eso, y sobre el impacto, por ejemplo, de la guerra en Ucrania en los precios de la alimentación, o de la luz, o de no sé qué, pues hay que darle herramientas, no difundir bulos. Entonces, quiero decir, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de eso y decimos, bueno, que como no se entera de nada, tal, no, habrá que poner herramientas, habrá que tratar de ser eso que en comunicación se llama gatekeeper, ¿no? Ser unos potenciadores de información, de opinión pública, para que la gente tenga o no tenga información, en los asuntos verdaderamente importantes tenga las herramientas para poder eso. Yo, por ejemplo, todo lo que me llega, y lo hago, a mí me llegan bulos de mi trabajo en Almería todos los días. Muertos, disturbios, corrupción, todo lo que me llegan bulos. Yo hago el esfuerzo de intentar enterarme yo para que lo que le difunda a la gente sea algo de cierta calidad. En fin, bueno, perdóname por me he tenido demasiado. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo cuando me has leído el párrafo de argumentación, decía, aquí va a decir que la directora es lo peor que no lo ha dicho. Pero yo lo estaba esperando. Lo puedo poner. Decía, a ver el siguiente paso. No lo pongas, por favor, que ya me derriba. Ha sido muy acertado cuando ha dicho que es un poema, es decir, es verdad, tiene unas connotaciones absolutamente desbordantes. De hecho, no meto mi nombre para evitar que pongan cosas que quizás sean verdad. Y que no quieres saber. Efectivamente. Y tiene un problema ahora, que es que gran parte de los párrafos que utilizan han sacado de fuentes abiertas, que pueden ser Wikipedia, Teletipo, es una herramienta muy potente, pero todavía no está muy desarrollada, pero dentro de muy poco va a tener ese problema multiplicado. Vamos a ver imágenes de políticos hablando y diciendo algo que no es. Y no serán ellos. Claro. Hay imágenes ahora del famoso FaceApp o Face. Sí. En el que se ven, ahí ahora se hace mucho con actores, ¿no? Actores cantando. Sí, no, yo recuerdo una imagen de Jim Carrey imitando teóricamente que salió por muchos sitios al principio, a Jack Nicholson en El Resplandor, entonces se veía haciendo uno de los monólogos que hacía y tal, y yo imitaba y decía,
pues la primera vez que lo vi, ya era raro, que había simulado las caras. Entonces, dentro de muy poco veremos, me voy a ir al extremo, vamos a ver a Irene Montero diciendo que hay que violar niños, veremos a Santiago Abascal diciendo que hay que matar inmigrantes. Esto lo vamos a ver dentro de muy poco, porque va a haber tecnología suficientemente fiable como para permitir que se lancen esos contenidos. Sí, van por delante. Sí, van por delante. Lo que pasa es que, evidentemente, la educación, yo hablaba el otro día con una persona que se creía bulos que eran realmente lamentables. Era un alto cargo de uno de los 3 ejércitos, voy a decir. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. No sigas, Javier, coño. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Damos por concluida esta mañana, pero después seguimos, creo que será a las 5 de la tarde, me parece recordar. Pues muchísimas gracias por su asistencia.